Había un hombre de 75 años que cada tarde, sin falta, salía a sentarse en el banco de la plaza. No iba a hacer ejercicio, no iba a comprar nada, no llevaba teléfono, solo se sentaba. Un día alguien le preguntó por qué lo hacía, y él respondió algo que me quedó grabado para siempre. Porque antes, cuando yo era joven, la vida pasaba en las esquinas, en las puertas, en los bancos, y cuando dejamos de sentarnos, dejamos de encontrarnos, y cuando dejamos de encontrarnos, nos volvimos invisibles. Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie menciona, pero que todos sentimos. Hay costumbres de antes que no eran solo costumbres, eran cuidados disfrazados de rutina. Pequeñas cosas que hacíamos sin pensar y que sin darnos cuenta nos mantenían conectados, activos, acompañados y con propósito. Y hoy, muchas de esas cosas se perdieron. No porque fueran malas, sino porque la vida cambió tan rápido que no nos dimos cuenta de lo que dejamos atrás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué antes, con mucho menos, la gente parecía sentirse menos sola? Quédate conmigo hasta el final, porque voy a compartirte 7 costumbres de antes que puedes recuperar hoy. No para vivir en el pasado, sino para sentirte mejor en el presente. Y te adelanto algo que te va a sorprender. La costumbre número 6 es la que más impacto tiene en el ánimo, y casi nadie habla de ella. Antes de entrar en las costumbres, necesito que entiendas algo importante. Esto no es nostalgia triste. Esto no es decir, todo era mejor antes. Esto es reconocer que algunas cosas que perdimos tenían un valor que no supimos ver hasta que ya no estaban. Y lo poderoso de esto es que muchas de esas cosas no necesitan tecnología, no necesitan dinero, no necesitan juventud, solo necesitan intención. Y si te dijera que recuperar una sola de estas costumbres puede cambiar cómo se siente tu semana, no es exageración, es experiencia de personas reales que lo han probado. Y al final del video te voy a contar una historia breve de alguien que recuperó algo muy simple y me dijo, no sabía que me faltaba esto hasta que lo volví a hacer. Empecemos por la primera costumbre, y esta es una que duele cuando la recuerdas. Caminar por necesidad, no por ejercicio. Antes no salías a hacer ejercicio. Salías porque tenías que ir a algún lado. A la tienda, al mercado, a visitar a alguien, a la panadería, al correo. Y en ese camino pasaban cosas. Veías a la gente, saludabas, te encontrabas con alguien, mirabas las calles, respirabas aire. El camino no era solo transporte, era vida. Hoy todo llega a casa, todo se pide, todo se resuelve desde el sofá. Y sí, es cómodo, pero algo se pierde. Se pierde el contacto con el entorno, se pierde el movimiento natural, se pierde la sensación de salí, hice algo, volví. ¿Te has dado cuenta de que los días en los que no sales de casa se sienten más pesados, aunque no hayas hecho nada cansado? Eso no es casualidad. El cuerpo necesita salir, no solo para moverse, sino para sentir que pertenece a un lugar. Recuperar esta costumbre no significa volver a tiempos sin comodidades. Significa elegir salir aunque no sea estrictamente necesario. Caminar hasta la tienda aunque puedas pedir. Caminar hasta el parque aunque puedas quedarte en casa. Caminar hasta un lugar conocido solo para sentir que el día tuvo recorrido. Y aquí hay algo curioso. Cuando caminas con un destino, aunque sea pequeño, el cerebro siente propósito. Y el propósito, aunque sea mínimo, alimenta el ánimo. La segunda costumbre es algo que antes pasaba sin pensar y hoy casi desapareció. Las conversaciones cortas con desconocidos. No hablo de amistades profundas. Hablo de esos intercambios de 2 minutos en la fila, en la tienda, en el camino. ¿Qué calor hace hoy? Qué bonita está la mañana. ¿Cómo está usted?
Esas frases parecen insignificantes, pero no lo son. Esas frases te recordaban que eras parte de algo más grande que tu casa. Te recordaban que existías en los ojos de otros, aunque fueran extraños. Hoy caminamos con audífonos, miramos el teléfono, evitamos el contacto visual. Y sí, a veces es más cómodo, pero también es más solitario. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de hablar con gente, incluso en conversaciones pequeñas? Tu voz se acostumbra al silencio. Y cuando tu voz se acostumbra al silencio, hablar se vuelve más difícil. Recuperar esta costumbre es simple. La próxima vez que estés en una fila o en un lugar público, di algo pequeño a alguien. No para hacer amigos, solo para romper el hielo de tu propio silencio. Y si la persona no responde, no importa. Tú ya hiciste tu parte. Tú ya activaste algo dentro de ti que necesitaba despertar. La tercera costumbre tiene que ver con el tiempo compartido sin pantallas. Los momentos de radio, de música, de conversación en familia o con amigos, sin distracciones. Antes, cuando terminabas de cenar o en las tardes, te sentabas con alguien y simplemente estabas. Escuchabas la radio juntos, comentabas lo que pasaba, o simplemente te quedabas en silencio cómodo. Hoy, aunque estés con alguien, cada uno está en su pantalla. Y no juzgo, yo también lo hago. Pero algo se pierde. Se pierde la conexión real. Se pierde la conversación espontánea. Se pierde esa sensación de compartimos este momento. ¿Te ha pasado que estás con alguien, pero sientes que no estás realmente con esa persona? Eso es porque la presencia física no es lo mismo que la presencia real. Recuperar esta costumbre no significa prohibir el teléfono. Significa crear un momento pequeño, aunque sea media hora, donde tú y alguien más simplemente estén juntos sin pantallas. Puede ser escuchando música, puede ser tomando algo, puede ser conversando o puede ser en silencio. Lo importante es que sea juntos, de verdad. Ahora viene la cuarta costumbre, y esta es una de las más poderosas, aunque suene simple. Hacer una sola cosa a la vez. Antes no existía la multitarea. Cuando cocinabas, cocinabas. Cuando comías, comías. Cuando escuchabas a alguien, escuchabas. No tenías el teléfono en una mano, la tele en el fondo y la mente en otra cosa. Hacías una cosa y la terminabas. Y esa forma de vivir tenía algo muy valioso. Te daba estructura. Tu día tenía bloques claros. Ahora cocino, ahora como, ahora lavo, ahora descanso. Hoy todo se mezcla, todo es al mismo tiempo, y al final del día sientes que hiciste mucho, pero no terminaste nada. ¿Te pasa que al final del día no sabes bien qué hiciste, aunque estuviste ocupado todo el tiempo? Eso es la multitarea, robándote la sensación de logro. Recuperar esta costumbre es volver a hacer las cosas de una en una. Cuando comas, come. Cuando limpies, limpia. Cuando hables con alguien, habla con esa persona. Parece pequeño, pero cambia la calidad de tu día. Porque cuando terminas algo, tu cerebro lo reconoce. Y ese reconocimiento te da satisfacción. La quinta costumbre es algo que antes se hacía por necesidad, pero que también nutría. Tener pequeños proyectos manuales en casa. Arreglar algo, coser algo, ordenar algo, hacer algo con las manos. Antes no comprabas todo nuevo, arreglabas. Y en ese arreglo había algo más que ahorro. Había orgullo. Había la sensación de yo puedo, yo sé, yo lo hice. Hoy todo es desechable, todo se reemplaza, todo se paga para que otro lo haga. Y sí, es más rápido, pero también te quita esa sensación de capacidad. ¿Te acuerdas de la última vez que arreglaste algo con tus propias manos y te sentiste orgulloso? Esa sensación no tiene precio. Recuperar esta costumbre no significa volverse experto en nada. Significa darle a tus manos algo que hacer.
Puede ser algo muy simple: ordenar un cajón y dejarlo bonito, arreglar un botón, plantar algo pequeño, escribir una carta a mano. El punto no es que sea útil, el punto es que tus manos trabajen y tu mente se concentre en algo tangible. Y cuando haces algo tangible, tu autoestima sube, porque ves el resultado. Ahora llegamos a la sexta costumbre, la que te adelanté al principio, y esta es la más subestimada, pero la más poderosa: los rituales diarios pequeños que marcaban el día. Antes el día tenía momentos claros: el café de la mañana, la comida a cierta hora, las siestas si la había, la merienda, la cena, el momento de sentarse después. Esos momentos no eran obligaciones, eran anclas. Le daban forma al día. Te decían: ahora es esto, luego es aquello. Y esa estructura, aunque fuera simple, te daba tranquilidad. Sabías qué esperar. Hoy muchos días no tienen forma. Comes cuando sea, te levantas cuando sea, haces las cosas cuando sea. Y esa libertad, que parece buena, muchas veces se convierte en caos. ¿Te has dado cuenta de que los días sin estructura se sienten más largos y más vacíos al mismo tiempo? Es porque tu cerebro necesita puntos de referencia. Necesita saber: ahora es este momento. Recuperar esta costumbre es crear tus propios rituales pequeños. Puede ser el café de la mañana a la misma hora. Puede ser una caminata corta a media tarde. Puede ser un momento de música antes de cenar. Puede ser escribir una frase antes de dormir. No importa que sea. Importa que sea tuyo y que se repita. Porque cuando algo se repite, le da ritmo a tu vida. Y el ritmo es lo que convierte los días sueltos en una vida con forma. La séptima costumbre, y con esta cierro el círculo, es algo que antes era natural y hoy casi no existe: las visitas sin motivo. Antes visitabas a alguien porque sí. No necesitabas una razón, no necesitabas avisar con días de anticipación, simplemente pasabas. Vine a saludar, vine a tomar un café, vine porque pasaba por aquí. Y esa informalidad creaba lazos. Creaba la sensación de: puedo aparecer, soy bienvenido, no necesito una excusa. Hoy todo es planificado, todo es agendado, todo necesita confirmación. Y sí, es más ordenado, pero también es más frío. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que alguien apareció en tu casa solo para verte, sin razón especial? ¿O cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Probablemente hace mucho. Recuperar esta costumbre no es fácil, porque el mundo cambió, pero sí puedes adaptarla. Puedes llamar a alguien sin motivo, solo para escuchar su voz. Puedes enviar un mensaje sin esperar respuesta, solo para decir: pensé en ti. Puedes, si es posible, aparecer en casa de alguien cercano con algo pequeño: un café, un pan, solo para estar un rato. Y si no puedes hacer eso, puedes abrir tu puerta a que otros lo hagan contigo. Decirle a alguien: ven cuando quieras, no necesitas avisar. Esa apertura, aunque no se use siempre, cambia la relación. Le dice a la otra persona: eres parte de mi vida, no solo de mi agenda. Ahora quiero que hagamos una pausa, porque hemos hablado de 7 costumbres. Y quizás estés pensando: todo eso suena bien, pero yo no puedo cambiar el mundo. No puedo hacer que la gente vuelva a ser como antes. Y tienes razón, no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo. Puedes decidir qué costumbres recuperas tú, aunque nadie más lo haga. Puedes decidir salir a caminar aunque todo se pueda pedir. Puedes decidir hablar con alguien aunque nadie hable contigo primero. Puedes decidir apagar la pantalla aunque todos la tengan prendida. Puedes decidir hacer una cosa a la vez aunque el mundo te empuje a hacer 1000. Puedes decidir trabajar con tus manos aunque sea más fácil pagar. Puedes decidir crear rituales aunque nadie más los comparta.
Puedes decidir visitar o llamar aunque nadie te visite o te llame. ¿Y sabes qué pasa cuando tú decides hacer eso? Que tu vida cambia, no la de todos, la tuya. Y tu vida es la única sobre la que tienes control real. Ahora, si has llegado hasta aquí y esto te está gustando, te voy a pedir algo importante. Suscríbete a este canal. No porque yo necesite el número, sino porque tú necesitas el recordatorio. Aquí subo un video diario con temas pensados para personas de 60, 70, 80 y más. Siempre con respeto, con calma, con contenido real. Si te suscribes, YouTube te avisará y tendrás compañía diaria. Así que hazlo ahora. Dale al botón de suscribirse y sigamos juntos. Continuamos, porque ahora quiero llevarte un poco más profundo. Quiero contarte por qué estas costumbres no son solo cosas bonitas del pasado. Son cosas que respondían a necesidades humanas reales. Y esas necesidades no desaparecieron, solo cambiaron de forma. La necesidad de moverte no desapareció. Solo ahora tienes que elegirlo en lugar de que sea automático. La necesidad de conexión no desapareció. Solo ahora tienes que buscarla en lugar de que llegue sola. La necesidad de estructura no desapareció. Solo ahora tienes que crearla en lugar de que te la den. ¿Ves la diferencia? Antes muchas cosas pasaban solas. Hoy tienes que hacerlas pasar. Y eso no es malo, solo es diferente, pero requiere intención. Y la intención es exactamente lo que muchas personas pierden con los años. Pierden la intención porque sienten que ya no importa, que ya no vale la pena, que ya es tarde. Y eso es mentira. Nunca es tarde para recuperar algo que te hace bien. Te voy a contar una historia real que me marcó. Un hombre de 74 años me dijo que se sentía invisible, que salía a la calle y nadie lo miraba, nadie le hablaba, nadie parecía notar que existía. Y eso le dolía más que cualquier dolor físico. Le sugerí algo muy simple, que cada vez que saliera, saludara a alguien, a cualquiera, al del kiosco, a alguien en el banco, a alguien en la fila. Que dijera buenos días con intención, mirando a los ojos. Al principio me dijo que le daba vergüenza, que se sentía tonto, pero lo hizo. Y a la semana me dijo algo que no olvidaré. No sé si cambió el mundo, pero cambió mi mundo. Ahora cuando salgo, sé que alguien me va a escuchar, aunque sea un segundo. Y eso me hace sentir que existo. ¿Ves cómo algo tan pequeño puede cambiar tanto? Esa es la magia de las costumbres simples. No cambian todo, pero cambian lo suficiente. Ahora quiero hablarte de algo que mucha gente no entiende. La nostalgia puede ser medicina o puede ser veneno. Depende de cómo la uses. Si usas la nostalgia para quedarte atrapado en el pasado, para decir antes era mejor y ahora todo es malo, eso te envenena. Te quita el presente. Pero si usas la nostalgia para rescatar lo bueno, para traer al presente lo que funcionaba, eso te sana. Te devuelve cosas que perdiste sin querer. ¿Cómo sabes si tu nostalgia es medicina o veneno? Fácil. Si al recordar te sientes triste y paralizado, es veneno. Si al recordar te dan ganas de hacer algo hoy, es medicina. Las 7 costumbres que compartí hoy son medicina, porque no te piden que vuelvas al pasado, te piden que traigas lo bueno del pasado al presente. Ahora quiero que pienses en algo concreto. De las 7 costumbres que mencioné, ¿cuál es la que más te dolió perder? No la que crees que debería dolerte, sino la que realmente te dolió. Quizás fue dejar de caminar, quizás fue dejar de hablar con gente, quizás fue perder los momentos sin pantallas, quizás fue dejar de hacer las cosas de una en una, quizás fue soltar los proyectos con las manos, quizás fue perder los rituales del día, quizás fue dejar de visitar o ser visitado. Sea cual sea, esa es tu costumbre.
Y esa es la que deberías recuperar primero. Porque cuando recuperas lo que más te duele haber perdido, el alivio es inmediato. No tienes que hacer las 7. Con una basta para empezar. Te voy a dar una guía práctica para que esto no se quede en ideas. Si eliges recuperar el caminar por necesidad, empieza eligiendo un lugar cercano al que puedas ir caminando, aunque sea la tienda de la esquina. Y ve una vez esta semana, solo una. No te exijas más. La semana que viene, 2 veces, y así. Si eliges recuperar las conversaciones cortas, empieza con una persona esta semana, solo una. Di algo pequeño. Y la semana que viene, 2. Si eliges recuperar los momentos sin pantallas, elige una hora esta semana donde apagas todo y simplemente estás, contigo o con alguien, solo una hora. Si eliges hacer una cosa a la vez, elige una actividad al día donde te concentres solo en eso. Puede ser comer, puede ser leer, puede ser caminar. Si eliges los proyectos manuales, elige algo muy pequeño. Ordenar un cajón, escribir una carta, arreglar un botón. Si eliges los rituales diarios, crea uno, solo uno. El café de la mañana a la misma hora, una caminata a la misma hora, lo que sea. Si eliges las visitas o llamadas sin motivo, llama a alguien esta semana solo para saludar, sin pedir nada, sin necesitar nada, solo para estar. ¿Ves cómo todo se vuelve manejable cuando lo haces pequeño? Ese es el secreto. No cambiar todo de golpe, cambiar una cosa pequeña y sostenerla. Ahora quiero compartirte algo que aprendí con los años. Las costumbres no se mantienen con motivación, se mantienen con sistema. La motivación es una chispa, el sistema es el fuego. La motivación te hace empezar, el sistema te hace continuar. ¿Cuál es el sistema más simple para mantener una costumbre? Asociarla a algo que ya haces. Por ejemplo, si quieres crear el ritual del café de la mañana, no lo hagas cuando tengas ganas. Hazlo justo después de levantarte, siempre. Si quieres caminar más, no digas, voy a caminar cuando pueda. Di, voy a caminar después del desayuno. Si quieres hacer una cosa a la vez, no esperes a sentirte concentrado. Apaga todo lo demás y empieza. El sistema vence a la motivación siempre, porque la motivación depende de cómo te sientas, y cómo te sientas cambia. Pero el sistema depende de qué haces, y qué haces tú, lo decides. Esa es la diferencia entre intentar y lograr. Ahora quiero tocar algo delicado pero importante. Hay gente que va a pensar que esto es romántico, pero inútil, que el mundo cambió y no hay vuelta atrás. Y tienen razón en algo, el mundo cambió. Pero se equivocan en otra cosa, sí hay vuelta. No vuelta al pasado, vuelta a lo esencial. Y lo esencial nunca cambia. Lo esencial es que los humanos necesitan moverse, conectar, tener estructura, usar las manos, sentir que pertenecen y tener rituales. Eso no cambió con la tecnología. Lo que cambió es que ahora tienes que elegirlo conscientemente. ¿Y sabes qué? Elegirlo conscientemente lo hace aún más valioso, porque antes lo hacías porque no tenías opción. Ahora lo haces porque decidiste que vale la pena. Y esa decisión te empodera. Voy a contarte otra historia breve que ilustra esto. Una mujer de 68 años me dijo que extrañaba las tardes con su hermana, cuando vivían cerca y se visitaban casi todos los días sin avisar. Solo aparecían, tomaban algo, conversaban, se iban. Ahora viven lejos y apenas se llaman. Le sugerí que empezara a llamar a su hermana una vez a la semana. Mismo día, misma hora, no para hablar de cosas importantes, solo para estar. Al principio su hermana se sorprendió. Le preguntó, ¿pasa algo? Ella le dijo, no, solo quería escucharte. A los 2 meses, esa llamada se volvió ritual. Y me dijo, no es lo mismo que antes,
pero es suficiente. Y me doy cuenta de que lo que extrañaba no era estar en la misma casa, era saber que mi hermana estaba ahí. ¿Ves cómo adaptar una costumbre es mejor que perderla? No siempre puedes hacer las cosas exactamente como antes, pero casi siempre puedes hacer una versión que funciona. Ahora quiero hablarte de algo que poca gente menciona. Recuperar estas costumbres no solo te hace bien a ti, también hace bien a los que te rodean. Cuando tú empiezas a caminar más, otros te ven y se animan. Cuando tú empiezas a hablar con gente, otros bajan la guardia. Cuando tú apagas la pantalla, otros sienten permiso para hacer lo mismo. Cuando tú haces una cosa a la vez, otros notan la calma. Cuando tú trabajas con las manos, otros recuerdan que pueden. Cuando tú creas rituales, otros se suman. Cuando tú visitas o llamas, otros se sienten queridos. No necesitas cambiar al mundo entero. Cambia tu esquina del mundo y eso ya es mucho. Porque tu esquina incluye a la gente que te importa. Y cuando tú cambias, ellos sienten el efecto. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio mental rápido. Imagina que hoy recuperas una costumbre, solo una, la que tú elijas. Imagina que la haces hoy, mañana, pasado. Imagina que en una semana ya es parte de tu rutina. Imagina que en un mes ya ni lo piensas, simplemente lo haces. ¿Cómo se siente tu día? ¿Cómo se siente tu semana? ¿Cómo te sientes tú? Probablemente te sientes un poco mejor. No perfecto, pero mejor. Y mejor es suficiente. Mejor es el camino. Porque la vida no se trata de ser perfecto, se trata de ir mejorando un poquito cada día. Y cada costumbre que recuperas es un poquito. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental. Estas 7 costumbres no son las únicas. Son solo ejemplos. Hay muchas más. Y tú conoces las tuyas. Tú sabes qué hacías antes que te hacía bien y hoy dejaste de hacer. Quizás era leer antes de dormir. Quizás era escribir. Quizás era cocinar con calma. Quizás era escuchar música con atención. Quizás era cuidar plantas. Quizás era ayudar a alguien. Quizás era simplemente sentarte a mirar por la ventana. Tú lo sabes. Y si lo sabes, tienes la respuesta. La pregunta no es qué costumbre perdiste. La pregunta es ¿cuál vas a recuperar? Porque saber sin hacer no cambia nada. Hacer, aunque sea pequeño, lo cambia todo. Ahora, antes de despedirme, quiero que me hagas un favor. Comenta aquí abajo tu edad, tu país y la costumbre que más extrañas de antes. Solo eso. Me encanta leerte y además así voy conociendo mejor a quienes me acompañan cada día. Y si este video te hizo pensar, te movió algo por dentro o te dio una idea de qué hacer hoy, suscríbete. Dale al botón, activa la campanita si quieres y nos vemos mañana con un tema distinto. Aquí hay un video diario para ti, pensado con calma, con respeto y con la intención de acompañarte. Y para cerrar, quiero dejarte con una última idea. No necesitas ser la persona que eras antes. No necesitas volver a ser joven. No necesitas recuperar todo. Solo necesitas recuperar lo que te hacía bien. Y con eso basta. Porque la vida no se trata de cuánto viviste, se trata de cómo vives lo que te queda. Y si decides vivir lo que te queda con las costumbres que te nutren, aunque sean pequeñas, aunque sean simples, tu vida se siente distinta, se siente más tuya, se siente más viva. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos mañana.